Profesor, mi nombre es Pamela Rodríguez Marquina y voy a presentar el caso Baruch-Ipcher-Brustin. Comencemos con el análisis del caso, ¿no? ¿Quién era Baruch-Ipcher-Brustin? Él era de origen israelí, él nació en Israel, viene acá a Perú, en 1970 adquiere la nacionalidad peruana formalmente, legalmente, y tenía negocios, ¿no? Era propietario de Productos Paraíso, que todos conocemos los colchones, y también era accionista mayoritario de la compañía en ese entonces latinoamericana de radiodifusión Latina. En ese año se llamaba Frecuencia Latina, actualmente se llama Latina. ¿Qué pasó con este caso? Eh, Siendo presidente y estando en un contexto de terrorismo, corrupción y narcoterrorismo en nuestro país, eh, se aplica, Alberto Fujimori, al ver diferentes reportajes, el gobierno de Alberto Fujimori, al ver diferentes reportajes que hace Canal 2 sobre el narcoterrorismo, como el Grupo Colina, que en este caso decían la verdad, porque actualmente sabemos que si bien el terrorismo asesinó muchas personas, pero también lo hizo el propio gobierno, con diferentes grupos, se mató a muchas personas inocentes, ¿no? Y Canal 2 daba en ese momento, informaba de una manera bastante seria lo que sucedía, pero esto no le convenía al entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori. Es ahí que se establece la ley de nacionalidad, la 26574, y la ley de telecomunicaciones, ¿no? La ley de nacionalidad indicando que era posible a un ciudadano que se le había dado la nación, a un ciudadano extranjero que se le había dado la nacionalidad peruana, era posible de poder denegársela o cancelarla en este caso. A la misma vez también la ley de telecomunicaciones, ¿no? En el cual se indica que ningún extranjero podría tener más de 50% de acciones en compañías de radiodifusión, ¿no? Entonces eran como unas leyes directas para Iván Bronstein, no, Ibsen Bronstein, para Baruch Ipcher Bronstein, cual, como era accionista mayoritario de Frecuencia Latina, y un grupo de periodistas serios informaban realmente la verdad, no le convenía al Estado, ¿no? Para sacarlo, digamos, de carrera, y formar otra línea editorial en Frecuencia Latina. Decisiones judiciales, ¿no? Le cancelan la nacionalidad peruana a Ibsen Bronstein por la ley de nacionalidad, la que tocamos, la 26574, también pierde el poder de accionista mayoritario por no tener la nacionalidad, a su vez porque no estaba permitido, según ley, que un extranjero tenga más del 40% de acciones de una compañía de radiodifusión aquí, ¿no? Y declara repetitivamente infundadas los amparos del señor Ibser, al ser despojado de todos sus derechos, ¿no? El 31 de mayo de 1997, eh, Baruch Ipcher interpuso una demanda de amparo acá en el Ministerio del Interior, ¿no? Indicando la ley de nacionalidad, tratando de revocarla en primera instancia, ¿no? Pero se eleva a la sala constitucional corporativa transitoria, especializada en derecho público, pero no, es denegada, ¿no? Siempre se le anulan o se declaran improcedentes todas las demandas de amparo que hace Ibcher, ¿no? Asimismo, nuevamente, el 14 de julio, vuelve a poner otra demanda de amparo, ahora en la resolución directoral, ¿no? Pero nuevamente se declara nula e ineficacia, por cuanto era imposible que una norma de menor jerarquía deje sin efecto su título de nacionalidad obtenida mediante decreto supremo, ¿no? Y nuevamente eh, se recibe una denuncia presentada por el congresista en este entonces, Javier Díaz Canseco,
quien de una u otra manera alegaba la existencia de hechos que llevan a la presunción razonable de que el Estado peruano estuviera creando las condiciones de privar arbitrariamente la nacionalidad del empresario peruano, que ya tenía la nacionalidad, ¿no? Entonces, vemos acá cómo la Convención Interamericana de Derechos Humanos se involucra, ¿no? No solamente por Discanseco, también la prensa en ese entonces, Alberto Fujimori. Entonces, por una carta el 27 de febrero del 98, dirigida al embajador Jorge Tayana, secretario ejecutivo del CID, eh, se procedió a nombrar uno de los correpresentantes al doctor Ariel Dulitsky, ¿no? Para la Corte Internacional de Justicia, para que pueda ayudarnos a resolver este caso, ¿no? De ICS. La comisión, la opinión de la CID, ¿no? La comisión, después de 3 sesiones, en los cuales el Estado peruano en una de ellas pide más tiempo para recaudar más cosas, la comisión concluye que la petición reúne en el proceso de admisibilidad e indica que efectivamente reúne con los requisitos para la admisión, ¿no? De este caso en la Corte de los Derechos Internacionales. Derechos, ¿no? Y luego se publica el informe de admisibilidad en el informe anual de la Asamblea de la OEA. Llegando a la parte final, el 6 de febrero del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia sobre el fondo del caso Baruch Ipster versus Perú, a través del cual se pronunció en el sentido que el Estado peruano efectivamente había violó su derecho a la nacionalidad, consagrado en el artículo 20, numerales 1, 3 del derecho de garantías judiciales y la protección judicial, consagrado en los artículos 8, numerales 1 y 2 y 25. Respectivamente, otros más. En este sentido, se estableció que el Estado peruano investigue los hechos que generaron las violaciones establecidas en la sentencia de fondo para identificar y sancionar a los responsables de las mismas, así como facilitar las condiciones para que Baruch Ipser-Bernstein pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y el goce como accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. 9 de diciembre del 2005, se le hace un cheque por 20.378.402.02 nuevos soles al señor Ift por gastos. ¿No? Vemos acá una vez más cómo se intenta callar al periodista, al buen periodista, se intenta cambiar las líneas editoriales de los medios de radiodifusión en, a favor del gobierno. Siempre gira en torno al dinero, a la corrupción, al no decir la verdad, a no informar con veracidad y con criterio propio, ¿no? Siempre es tapando cosas, dándonos noticia tal vez que no es tan importante, pero que ellos la asumen como tipo agenda setting, que nosotros tenemos que saber eso, ellos eligen qué nosotros debemos saber, qué cosas no saber, y, y con qué noticias tal vez hacen cortina de humo, ¿no? El periodista tiene el deber de decir las cosas tal cuales son, por el código de ética, ¿no? Sin ningún tipo de apoyo, opinión a favor, en contra. Es el televidente o el receptor el que finalmente tiene la capacidad de racionalizar, ¿no? Y saber si se le está diciendo la verdad o no, porque se le muestra pruebas, las fuentes de que una noticia es verdadera. No se puede callar, como en ese caso se cayó, no se intentó callar, se cayó por un tiempo a Bronstein, se cambió, de hecho, la línea editorial y bien a él lo despojaron de las acciones de Latina. Lo mejor creo que pudo hacer es venderla, pero para los verdaderos periodistas realmente no se debe de negar el derecho de la libertad de expresión, el derecho a informar, a decir la verdad. Y llegamos a la conclusión de que se tiene que respetar
al público, a la audiencia, diciéndoles siempre y hablando con la verdad e indicando las fuentes principalmente. Muchas gracias.